Hola, analizando el problema 8 de campo magnético nos dice: un protón penetra en una zona donde hay un campo magnético de 5 teslas con una velocidad de 1000 metros por segundo al menos 1 y dirección perpendicular al campo. Calcula el radio de la órbita y la intensidad y sentido del campo eléctrico al aplicar que anule este efecto del campo magnético y que haga un dibujo de este ejercicio. Bien, entonces, siempre vamos a representar el movimiento, es importante, ¿vale? Voy a representar el campo magnético. Si no me dice nada, yo os recomiendo que lo representemos siempre entrando en el papel, que es más fácil para usar el convenio, como vemos aquí, de la mano derecha, y ponga la velocidad tanto me da, hacia la derecha o hacia la izquierda, eso como mejor os venga. Yo os recomiendo que la dibujéis siempre hacia la derecha, porque es más fácil porque veáis, para usar la mano derecha, ya que coloco el dedo índice en la misma dirección y sentido que la velocidad, hacia la derecha. Apoyo la uña del campo magnético en el papel, ya que van a penetrar en el papel, formando un ángulo de 90 grados. Y levanto el pulgar. Si levanto el pulgar, va a parecer que la fuerza magnética va a ir hacia arriba. Si lo hiciese con la velocidad hacia la izquierda, la fuerza magnética iría hacia abajo. ¿Esto qué me indica? Que se va a curvar en la trayectoria nada más y que va a generar un movimiento circular con un radio determinado, que es lo que me pide el ejercicio. Yo os recomiendo que siempre hagáis el dibujo, aclara muchísimo. Una vez que tenga este dibujo hecho, pues empieza. Primero, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la segunda ley de la dinámica, que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que va a intervenir aquí, ya que no hay otra carga eléctrica, no hay gravedad ni nada, va a ser la fuerza magnética. Que esta fuerza magnética que va a aparecer va a ser en todo momento, de forma vectorial, la carga por el producto de la velocidad por el campo magnético. Producto vectorial. Que en módulo voy a tener que esta fuerza magnética será las constantes que son la carga, el módulo de los vectores por el ángulo que forman. El ángulo que forman mediante el seno, ya que es un producto vectorial. Recuerdo, si fuese un producto escalar sería el coseno. Una vez que tenga esta expresión, tengo que analizar. Como lo único que cambia es la trayectoria de la velocidad y no su valor, que permanece constante, la única aceleración que va a intervenir aquí va a ser la aceleración normal o centrípeta. Como va a describir un movimiento circular uniforme, como esta va a describir un movimiento circular uniforme, va a ser la velocidad al cuadrado partido por el radio. Uniendo estas dos expresiones, el módulo de la fuerza magnética y la masa por la velocidad al cuadrado partido por el radio, tenemos esta expresión. Como veo una velocidad arriba y una abajo, uno a un lado y otro al otro, se me van. Y ya despejo el radio, que es la única incógnita que tengo. Por lo tanto, ya lo tengo todo. Sustituyendo valores, veo que como me dice que es dirección perpendicular, la velocidad va a ser perpendicular al campo magnético, por lo tanto este ángulo que va a formar va a ser de 90 grados, sustituyo, el seno de 90 es 1, ya tengo el valor de este radio, 2,09 por 10 a la menos 6 metros. Como veis, un radio muy pequeñito. Analizando ahora qué fuerza tiene que aparecer para que se anule este efecto, la única fuerza para anular este campo tiene que ser eléctrica, ¿vale? ¿De dónde aparece esta fuerza eléctrica? Pues bien, esta fuerza eléctrica va a aparecer utilizando unos condensadores, unas placas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, vemos inicialmente que es un protón, por lo tanto, protón, la carga positiva. ¿Cómo es la carga positiva? Si dibujáramos, o el sistema sería, para que os deis cuenta, ¿vale? En este caso se tiene que anular. Si el campo magnético va hacia adentro y la velocidad, en este caso, la he dibujado hacia arriba, si le volvéis a poner los dedos, ahora la fuerza saldría hacia la izquierda. Por lo tanto, si yo cojo un sistema de ejes, puedo ponerlo así, ¿vale? Para que os deis cuenta. X, Y y Z. Ahora, en este caso, voy a tener, ¿vale? Voy a tener que el campo magnético va a entrar, va a ir en el sentido menos I. Esto va a ser el campo magnético. Que la velocidad va a ir hacia arriba. En este caso, por el convenio de la mano derecha, veo ahora que la fuerza magnética va a venir hacia este lado, hacia el eje negativo de X. Fuerza magnética. ¿Vemos? ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se va a generar este campo eléctrico? ¿Qué es lo que se iba a decir antes? Pues tiene que haber dos placas, una en un lado
y otra placa en el otro lado. Por ejemplo, sé que la carga es positiva, por lo tanto, sé que se va a alejar de las cargas positivas, por lo tanto, tiene que alejarse de la placa positiva y tiene que ir hacia la carga negativa, ¿vale? Hacia la placa negativa. También sé que es importantísimo, que el campo eléctrico siempre sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas. Por lo tanto, el campo eléctrico siempre va a ir hacia la derecha. En este caso, como la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico, la fuerza eléctrica y el campo eléctrico son paralelos y tienen el mismo sentido cuando la carga es positiva, como es este caso. Por lo tanto, veo que la fuerza eléctrica va a tener el mismo sentido que este campo eléctrico y me pide la intensidad y me pide la dirección y sentido de esta intensidad eléctrica, de este. Por lo tanto, ¿cómo hago eso? Pues bien, pues aplicando la ley de Lorentz. Yo tengo que la fuerza total va a ser la fuerza eléctrica más la fuerza magnética. Si no quiero que se desvíe este protón, esto tiene que ser cero. Por lo tanto, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética tienen que ser cero. Sustituyo los valores. La carga por el campo eléctrico tiene que ser igual a la carga por la velocidad por el campo magnético, en este caso. Y como vemos que por convenio lo acabo de representar por la regla de la mano derecha, veo que este producto va hacia el sentido menos i. Vemos, por lo tanto, para que esto se anule, sea cero, el campo eléctrico tiene que ir en sentido más i, hacia el sentido positivo del eje X. Y ya tengo, solo explicando esto con un poquito de letra, ya tenéis la resolución de la dirección y el sentido. Y para calcular la intensidad, lo único que tengo que hacer es trasladar esta expresión en forma de módulo. Si traslado esta expresión en forma de módulo, ya que tiene la misma dirección y sentido trabajando con módulos, voy a tener que Q por el campo eléctrico va a ser igual por el seno del ángulo que forman. El seno del ángulo, como vimos antes, es 90 grados, por lo tanto será 1. Tengo esta expresión, una carga a un lado, otra carga al otro, se me van y tengo que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético, que es la expresión que tenemos aquí, el módulo. Sustituyo el valor de la velocidad dado el enunciado, sustituyo el valor del campo magnético dado el enunciado y ya tengo el valor en el sistema internacional de la intensidad de campo eléctrico y acabo de deducir cuál será la dirección y el sentido. Como vemos, analizamos. No me dice hacia qué zona va el campo magnético. No me dice en qué eje se mueve. Tampoco me dice en qué eje se mueve la velocidad. Los pongo yo como yo quiero. Entonces, esta es una forma. Que dibujáis la velocidad hacia la derecha en el sentido positivo del eje X, dibujáis el campo magnético en el sentido negativo del eje Y, veis que la fuerza magnética va a ir hacia arriba, va en el sentido positivo del eje Z, por lo tanto más K. Para que esto sea contrario, tiene que ser menos K. Por lo tanto, para que sea menos K, el campo eléctrico tiene que ir hacia abajo. Si el campo eléctrico tiene hacia abajo, como la carga es positiva, la fuerza eléctrica también tiene que ir hacia abajo. Para generar este campo eléctrico, la placa positiva tiene que estar arriba y la placa negativa tiene que estar abajo, y lo dibujaría así. Y ya tendría el problema resuelto, y este protón no se va a desviar si no existe una fuerza neta que actúe sobre él.